La evaluación de la investigación disciplinaria es el tercer momento del proceso disciplinario, insisto, en el marco de la Ley 734 del 2002. ¿Qué implicará esta evaluación de la investigación? En el video en precedencia culminamos esa etapa de la investigación disciplinaria, la cual, como dijimos en ese momento, culmina ya con la evaluación que se ha hecho de la investigación. Pero seguidamente veremos cuáles son las razones o los puntos a tratar en una evaluación de la investigación disciplinaria. Entonces, mencionamos que cuando se recauden las pruebas que permitan la formulación del pliego de cargos o que permitan, por el contrario, archivar la investigación, y una vez vencido desde luego el término de la investigación de que hemos tratado, se cuenta con 15 días para hacer la evaluación de esa investigación disciplinaria para la formulación del pliego o lo que corresponda. Entonces, una vez se evalúa el mérito de la investigación, se adoptan una de dos decisiones. Una, que se formule pliego de cargos. Cuando se formula pliego de cargos, pues será la continuación del proceso. O dos, que se ordene el archivo de la actuación o de la investigación. En este caso, ocurrirá que si se ordena el archivo de la investigación, pues es porque no se puede proseguir más con la investigación, donde las pruebas, los hechos y las circunstancias habidas en el proceso no fueron suficientes para haber generado un pliego de cargos. Y esa decisión que se adopta de archivo hace tránsito a cosa juzgada, lo que quiere significar que si no fue recurrida, o lo que quiere significar que si no fue, y si el proceso más bien terminó allí con ese archivo, pues ciertamente no hay lugar a continuar y en consecuencia esa decisión ya será la decisión definitiva. Pero supongamos que entonces se ha adoptado la decisión del pliego de cargos, inclusive en un cuarto video dentro de esta seguidilla de videos de la Ley 734 del 2002 en su proceso ordinario disciplinario, ya explicaremos mucho más a fondo el pliego de cargos y el fallo, pero podemos mencionar que entonces en este aspecto, en el caso del pliego de cargos, estudiaremos que el pliego de cargos se formula cuando claramente se está objetivamente demostrada hasta ese momento, quiero insistir, objetivamente demostrada hasta ese momento la falta, y si existe prueba que comprometa, y ojo con esa, resalto la palabra comprometa, la responsabilidad del investigado. ¿Y por qué? Porque todavía no se ha tomado la decisión final, el pliego de cargos no es tampoco la decisión final, sobre la responsabilidad o no, pero sí hay elementos fácticos, jurídicos y probatorios que permiten por lo menos comprometer la responsabilidad del investigado. Es decir, con base en lo que hay, debe avanzarse más en la investigación, debe proseguirse para ver si efectivamente se adopta la decisión sancionatoria o no. Y se adopta desde luego entonces esa decisión de pliego de cargos. Es de anotar que frente a esa decisión que decide continuar con pliego de cargos no procede ningún recurso, lo que quiere significar que no es una decisión definitiva, es aquello que se conoce en el derecho administrativo como una decisión simplemente que da paso de una fase a otra o que simplemente es preparatoria de un momento posterior. En consecuencia, no procede recurso contra esa decisión, sino que si está el pliego y se va a continuar hacia pliego y no se va a archivar, entonces simplemente hay que estar a la espera ya en sí de la decisión de cargos, es decir, ya no se ha formulado únicamente el pliego, sino que ya están los cargos completamente determinados. Esa será la que se avance con posterioridad. Esa decisión que viene con posterioridad, que tampoco es definitiva, porque es la que precede a la decisión, precede al momento de los alegatos de conclusión y luego al fallo, pero no obstante, ese pliego de cargos contiene nutrida motivación, tanto así que permite la posibilidad que podamos volver a presentar pruebas, que podamos volver a solicitar pruebas. Inclusive hay quienes hacemos en nuestro ejercicio litigioso en materia disciplinaria pues la estrategia de adoptar una estrategia defensiva en la investigación y en algunos casos, dependiendo de su contexto, en la etapa correspondiente al pliego, pues sacamos a la luz otros elementos probatorios o por el contrario solicitamos otros que consideramos mucho más fuertes para esa etapa que es más álgida que la propia investigación. Entonces el contenido de esa decisión tiene varios puntos que se deben incluir en ese contenido. Resaltaremos los más importantes. Primero,
Ese pliego debe claramente determinar la descripción y hacer determinación, desde luego, de la conducta investigada. Es decir, no simplemente se menciona que se cometió una conducta digna de investigar, sino que ya aquí con certeza se describe y se determina cuál es esa conducta que se está investigando y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se dice se han generado o se ha desarrollado o se ha adelantado pues esa conducta por ahora todavía presuntamente causada o ocasionada. Las normas en que se ha de fundamentar, las normas en que perdón, fueron aparente o presuntamente violadas, deben indicarse también en ese momento. Tercero, se debe hacer un análisis de las pruebas. No únicamente se revisa lo correspondiente a la conducta, sino que también ya entra a decirse esa conducta que se dice ha cometido debe confrontarse con relación con los puntos normativos o con las disposiciones normativas a las cuales se considera ha transgredido. En cuarto lugar, debe determinarse la gravedad o levedad de la falta. Esto implica, en otro video lo haremos también, donde estudiaremos la graduación de las faltas, pero deberá entonces hasta ese momento determinarse si se considera como una falta leve o como una grave o como una gravísima, cosa que ya dependerá del análisis que se haga y desde luego no necesariamente implica que sea la que vaya a terminar siendo en el fallo, pero por lo menos hasta ese momento se considera que insta el pliego de cargos que se haya cometido con gravedad o levedad la falta determinada. La forma de culpabilidad también deberá escudriñarse en ese momento y precisarse en ese pliego de cargos y finalmente hacer un análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Para que obviamente en este proceso disciplinario el sujeto procesal principal es el investigado. Cuando el investigado lo sea por parte de lo que antes era el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales, en la actualidad la Comisión Nacional de Disciplina y las comisiones seccionales, pues entonces ya la Procuraduría entrará a ser un sujeto procesal, pero cuando sea la Procuraduría quien investigue, ciertamente ya no será un sujeto procesal porque es el que está investigando, de forma que en la práctica termina siendo únicamente sujeto procesal el investigado y el apoderado del investigado. Entonces, dependiendo del momento, se analizarán esos argumentos. Esos argumentos implicará que tiene derecho el investigado a que su postura también sea criticada, bien para no darle la razón al sujeto investigado, o bien por el contrario para que sirva para determinar la decisión de archivo o futuramente la decisión de absolución con base en los criterios, en los argumentos, en las exposiciones y en los aspectos probatorios que ha expuesto el de investigado en ese momento. Es de aclarar que entonces ese pliego de cargos ya debe notificarse de manera personal al investigado y esa notificación personal se hace directamente como claramente corresponde a una notificación personal, desde luego insertados los aspectos relacionados con la tecnología. Las notificaciones por vía correo electrónico hoy se consideran, y desde hace un tiempo atrás, se consideran como una notificación personal en el mundo en el que estamos hoy, pues a partir de la virtualidad forzada a la que nos llevó el virus del COVID-19, pues ciertamente implica que ya esa sí está más que claro que es una notificación personal completamente válida. Ahora, si el disciplinado no se presenta o su apoderado, no quiere decir que tenga que estar a la espera la entidad investigadora hasta la eternidad, sino que podrá designarle entonces un apoderado de manera oficiosa para que continúe con la representación del investigado y entonces se pueda proseguir y no se estanque ese momento procesal en un pliego de cargos. Luego, también debemos decir que el pliego de cargos puede variarse en el camino. Es decir, se determina el pliego, supongamos que se expide el pliego, se defiende el investigado, presenta todas sus razones investigativas, sus razones defensivas, expone sus pruebas y resulta que eso convence al investigador de variar la calificación de la conducta y entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que como se puede variar, implica que ese pliego inicial ya ha sufrido modificaciones y en virtud del debido proceso y de la garantía del debido proceso en sus componentes, sobre todo de defensa y contradicción, implicará que esa variación también tiene que notificarse al investigado para que el investigado pueda presentar su defensa. Originariamente la ley 734 del 2002 indicaba
que si era necesario se le permitía defenderse, si era necesario se le posibilitaba presentar pruebas. La Corte Constitucional de plano dijo no, declaró inexequible esa palabra si es necesario o si se considera necesario, y por el contrario la Corte dijo siempre que se varíe el pliego de cargos se le debe permitir defenderse al investigado, porque sea cual sea la variación implica que las reglas de juego iniciales o que las estimaciones iniciales para haber llegado a esa etapa procesal han cambiado, y que eso debe llevar en consecuencia a que se defienda pertinentemente el disciplinado. Entonces, hasta ese momento procesal encontramos que puede variarse también ese pliego de cargos. Y puede variarse por dos razones. Primero, por error en la calificación jurídica. Uno podría hacer caer en cuenta al investigador o al ente disciplinador de ese error en la calificación, y puede que lo reconozcan y entonces diga varío y califico de esta manera. Y segundo, por una prueba sobreviniente, porque como les decía, uno presenta pruebas y se adelantan pruebas y de oficio o por parte del sujeto investigado en la etapa de investigación disciplinaria, pero también se hace en un término de 10 días siguientes al momento de la notificación del pliego, o sea que yo en el pliego puedo volver a pedir o aportar pruebas. De manera que esas pruebas pueden hacer también que esa prueba sobreviniente genere que se varíe el pliego de cargos. Insisto, en todo caso, esa variación del pliego de cargos de cualquier manera debe notificarse al sujeto investigado y debe permitírsele la plena defensa.